De los Salmos, capítulo 40, versículos de 1 al 3. Libro de los Salmos, capítulo 40, versículos del 1 al 3. Cuando lo tengan me da un amén. Nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Bien, ¿lo tenemos todos, hermanitos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, bendice tu palabra en esta mañana. Que esta palabra sea, Dios santo, de bendición, que sea de ánimo, de fortaleza para cada uno de tus hijos que están reunidos acá en esta mañana. Háblanos al corazón. Danos de ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Padre Santo, queremos también ponernos a cuentas contigo en esta mañana y queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, aún aquellos pecados de pensamiento, aquellas raíces de amargura que están quizás en nuestro corazón. Ahora te decimos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos. Lávanos con tu sangre poderosa. Quítanos esas cargas, Padre. Quítanos esos pecados, Señor. Queremos nosotros hacer el propósito de enmienda. Queremos proponernos no hacer más cosas que a ti no te agradan. Así es que ayúdanos, Señor, en esta difícil tarea, pero para ti no hay nada imposible. Ahora pedimos al Espíritu Santo que tome posesión completa de este siervo, que seas tú quien traiga la palabra, que seas tú quien predique. Toma posesión, úsanos, toma posesión completa, Espíritu Santo. Ahora te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos reunidos acá en esta mañana, que bendigas a los hermanos que nos ven a través del internet y bendice este culto de principio a fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, este es un salmo de David, salmo del rey David. Y los salmos son la expresión de lo más profundo del corazón del rey David, ya que él tenía una tremenda amistad con Dios. Perfecto no era, tuvo muchos errores, pero no hay nadie perfecto, solo Jesucristo.
Y Dios mismo le consideraba su amigo. Dice que él era amigo tras de su propio corazón. Dios sabrá las cosas que hace, cómo las hace. Pero él amaba mucho a Dios. Cometió muchos errores, pero nunca se apartó de Dios. Nunca blasfemó contra Dios. Nunca cometió apostasías. ¿Y sabe por qué Dios lo quería? Porque siempre después de cada error que él cometía, él se acercaba a Dios y con toda humildad le pedía perdón. Y ese corazón del rey David de acercarse a Dios y ponerlo a él como prioridad, como suplicando su perdón, es lo que le agradaba a Dios en gran manera. Entonces en esa amistad él le escribía al Señor. Y los salmos, hermanos, son realmente cánticos. Pero mire la interactuación entre ellos, que él los escribía, eran de su inspiración, pero es el Espíritu Santo el que le daba las palabras que él tenía que decir. Porque en los salmos usted va a encontrar mucha profecía, habla mucho del Señor Jesús, pues el Espíritu Santo también proveía y hablaba y a través de él, y él escribía todas estas cosas. Quiero decirle también, hermanos, que los salmos, sí, son expresiones del rey David en tiempos de angustia, en su mayoría de salmos. Pero esto ha sido dejado por Dios para las generaciones venideras. Porque Dios sabía que también todo cristiano, que la iglesia y como todos seres humanos íbamos a tener también dificultades, problemas, y nos deja un consuelo en los salmos. Así que, hermano, los salmos son para fortalecer el alma, para dar ánimo. Hemos titulado la predicación de esta mañana, como ya hemos tocado este tema, la vida va a mejorar. Es el nombre de esta predicación. No todo el tiempo será mal, porque dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Claro, si nos morimos no va a resistir, ¿va? Pero no hay mal que dure 100 años. Un día tiene que acabar pues toda esta problemática también. Cada uno de nuestros problemas, necesidades, también quiero decirle que un día Dios va a responder. Un día Dios va a cambiar nuestra situación. Pregunto, ¿cuántos lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón. Y yo quiero quizás transmitirle la fe que yo tengo en que el Señor va a cambiar nuestras vidas, va a mejorar. Dicen que el próximo año las cosas vienen peor, pero no para los hijos de Dios. Dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores, y siempre le he dado la clave. La clave no solo es más que vencedores y ya yo me porto como quiera, no. Fidelidad a Dios y constancia es la clave del éxito en el Señor Jesús. Fidelidad y constancia para que estas promesas cobren vida, sean una realidad. La Biblia está llena de promesas, 8,000 dicen promesas, pero así también tiene 8,000 condiciones. Porque tenemos que enseñar estas cosas de la manera correcta. No, mire, 8,000 promesas, usted viva como quiera y Dios, no funciona así. Quiero decirle que si lo hace no de la forma correcta, ahí va a estar dando vueltas, va a patinar y no va a pasar de ahí. Sino 8,000 promesas, 8,000 condiciones. Las principales son fidelidad y constancia. Y vamos hacia adelante. Yo creo mucho en la palabra de Dios y hay una petición que yo le he hecho al Señor.
Me gusta decirlo, aunque tal vez va a decir alguien, no, ay, para esperar tanto tiempo, ¿para qué? Le he pedido algo al Señor y ya llevo 16 años esperando. Va a decir alguien, no, ve así mucho tiempo para acá, no, pero yo sé que un día mi Señor me va a contestar. Y quiero decirle algo, como dijo Daniel, y si no, aún así serviremos a nuestro Dios y seguirá siendo nuestro Dios. Amén. Porque no le servimos ni somos cristianos por algo que nos vayan a dar o por interés. No funciona. No funciona, sino que somos y creemos en nuestro Dios, en nuestro corazón, porque Él es aquel que entró a nuestro corazón y nos dio vida eterna. Es por agradecimiento que nosotros estamos en la iglesia. Es por agradecimiento a Dios que nosotros le servimos. Amén. Así es que, pero regresando al punto de partida, tengo 16 años de haberle pedido eso al Señor. Pero yo sé que un día, y yo se lo voy a contar porque muchos van a decir, ¿y qué será lo que tanto le pide al Señor? Un día yo se lo voy a contestar, le voy a decir, yes, el Señor me respondió. Pero ¿qué quiero decirle? Siento yo que Dios me ha hecho esperar tanto con un propósito. Porque todas las cosas son con el tiempo de Dios, no en el mío. Sino de capacitarme para aprender la paciencia. Y esa es una de las cosas más difíciles, hermanitos, en nosotros, esperar en el Señor. Y si nosotros nos urge algo, decimos, no, que se apure el Señor. Y esto nos hace aprender la paciencia. Yo quiero transmitirle a usted también, hermanito, tenga paciencia. Tenga paciencia, que Dios poco a poco va a ir respondiendo a nuestra petición. Hermanita Dora tuvo paciencia y Dios está respondiendo en gran manera. En gran manera. Y va a responder totalmente, hermanita. Pero tantos años yo la vi enferma, bastante enferma, la hermanita. Que a veces yo la miraba como que si dormida venía la hermana, de tan mal que se sentía. Pero ahora la veo bien animosa y quiere ayudar en todo lo que se pueda, hermano. Yo voy a cargar 20 sillas, me dijo, para jalarlas y siempre. Hermano, eso denota una mejoría en su salud. ¿Y quién lo pudo hacer posible? Se llama Jesucristo. ¿Quién hizo posible eso? Pero aprendió a tener paciencia. Así es que, pues parte de lo que aquí vamos a predicar en esta mañana es aprender paciencia. La vida va a mejorar en Cristo. Dice el versículo 1, pacientemente, está hablando de la paciencia, pacientemente esperé a Dios, a Jehová. Pero con el tiempo, dice, Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor. En el versículo 2 hay algo que me interesa mucho. Dice, versículo 2, y me hizo sacar del pozo. Estaba leyendo anoche que estaba trabajando en la computadora, sacando información, queriendo entender muchas cosas, y me topé con un caso que hubo hace algunos años. ¿Cuántos se recuerdan de los mineros chilenos que quedaron atrapados? Ese fue un caso espectacular, cosa que difícilmente podía suceder. Personas enterradas, y aquí tengo un dato, dice. Se llama la mina San José. Dice que ese derrumbe se produjo el jueves 5 de agosto del año 2010. Pues ya lleva 6 años. Fue a las 2:30 de la tarde, dice, dejando atrapados a 33 mineros a casi 1 kilómetro adentro de la tierra.
720 metros de profundidad. Estuvieron, dice, enterrados durante 69 días. Hermanos, qué terrible ha de ser estar enterrado prácticamente. 1 kilómetro adentro, si hermano, con 2 metros que uno esté abajo de la tierra o está trabajando, ya se siente que se asfixia o se siente feo. Pero ellos estaban en la mina a casi 1 kilómetro de profundidad. En eso vino un derrumbe y tapó toda entrada y salida. ¿Sabe que en el 90 y tanto % de los derrumbes se mueren los que quedan dentro de las minas? Y por último, lo que hacen cuando pasa el tiempo, las sellan. Ahí quedaron los cadáveres, muy difícil recuperarlos. Casi nadie sobrevive a esas cosas. Pero cuenta uno de los sobrevivientes, cristiano. Había un cristiano entre los 33 mineros. Y alguien, porque llegó un momento que pudieron abrir un hoyito de este grueso y ahí meter tubos y una cámara, y cuando llegó abajo los van viendo que estaban vivos todos toditos. Y comenzó la comunicación y el plan de cómo los iban a sacar. Pero dice que un hermano en Cristo del cristiano que estaba abajo logró hacer que le pasaran una Biblia pequeñita, porque era muy pequeño el agujero, y dice que le mandaron la Biblia y que en la Biblia le habían subrayado, le habían marcado el Salmo 40 para que ellos no perdieran la esperanza, para que ellos tuvieran paciencia, para que confiaran en Dios, que sí era posible salir, lo que igual parecía imposible. Y les mandaron este pasaje, dice, y este pasaje fue aquel pasaje que les dio fortaleza, aquel que les reavivó la fe. Es el pasaje que los mantuvo con esperanza. Y dice el hermano en Cristo que estaba dentro de la mina, pues que todos los días tenían culto, dice. Hasta 2 veces diaria, y claro, enterrado, ¿quién no va a asistir al culto? Los 33 estaban en el culto y les predicaba, y usted sabe, cuando ya estamos bien fregados, amén, 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 los 33, aunque uno ni creían en Dios. Pero cuando estamos en circunstancias, entonces es cuando decimos, aquí solo Dios. O cuando vemos el peligro decimos, Dios mío, como dice el otro predicador, mío dijo el gato, Dios mío es aquel que lo tiene en su corazón, aquel que le ha recibido, aquel que ha creído en Cristo, aquel que tiene el Espíritu Santo, puede decir, Dios mío. Y cuenta el hermano que adentro pues se reunían y hacían 2 cultos diarios, y dice que cantaban coritos. Me imagino yo que el coro, el titular de los coros, alabaré, alabaré, es que el que todo el mundo se puede. Me imagino yo, y dice que cantaban coritos, y que finalmente hubieron 22 que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Y esto fue, hermanos, lo que los mantuvo vivos, lo que les dio esperanza, porque literalmente allí solo Dios, nada más podía ser posible. Pero usted sabe, para Dios no hay nada imposible. Dice que finalmente el 22 de agosto, 17 días después, los mineros fueron encontrados con vida tras 33 días de estar perforando. Cuando rescataron y sacaron a los mineros, no sé quiénes vieron esto, yo lo estuve siguiendo en vivo en CNN.
Y todos queríamos saber cómo salían, cómo iban a salir. Y yo pues, me llegaba hasta las 2 de la mañana viendo, porque decían, ya los van a sacar, y nunca que los sacaban, hasta que me dormía. Quería ver cómo era, que saliera el primero vivo. Y cuando salió el primero, y cada uno de ellos daba gracias a Dios. Porque creyeron que fue Dios quien hizo posible eso. Algo que era imposible. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos mucho que aprender del episodio de ellos, pero más que del episodio, lo que los hizo mantener esa fe, lo que les dio fortaleza. Y principalmente dice, y me hizo sacar del pozo. Sabemos que los salmos primeramente fueron escritos para la nación de Israel, pero el mensaje, el carácter de Dios se extiende hasta nuestros días y para siempre. Y es de ahí lo que extraemos, porque Dios es grande en misericordia y tendrá misericordia con todos aquellos que le aman, que somos los pueblos de Dios. Amén. Amamos al Señor, uno más poquito que otros, pero vamos a aprender a amarle con todo, nuestras fuerzas, nuestra mente. Y si Dios, porque para mí, y estoy seguro que fue Dios quien hizo posible eso, también hizo posible para el rey David salir adelante y salir victorioso de todos sus problemas. Pero ese Dios y este pasaje es el mismo Dios de hoy. Porque dice la palabra, es el Dios de ayer, ahora y siempre. Es el mismo Dios. El carácter es el mismo. Y si durante tantos años Él ha podido hacer tantas maravillas, tantas obras, pues, ¿por qué no a nuestra iglesia? ¿Por qué no a cada uno de los que estamos acá? ¿Lo cree, hermano? Que Dios puede hacer eso posible. Y por eso nosotros queremos poner en manos del Señor tanta necesidad que hay en nuestra iglesia. Y en este nuevo comienzo que hacemos en nuestra iglesia, hermano, vamos a trabajar mucho en ese sentido. Y es un mensaje grande de esperanza, porque dice, y vamos a leerlo de nuevo desde el versículo 1. Y dice el rey David, pacientemente esperé. ¿Cuánto tiempo? Pues creo que años fueron. Pacientemente esperé, que es lo principal, aprender a tener paciencia. Esperé a Jehová, pero ahí dice que finalmente, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos, dice, pero finalmente Dios le escuchó y se inclinó a mí. Como quien dice, bajó su oído, dice, y oyó mi clamor. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos estado clamando por muchas cosas acá? Orando permanentemente. Tenemos una campaña de oración. En cada culto oramos por aquellos que más necesitan. Y oramos por todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Y como yo soy un poco necio, nunca voy a dejar de orar por mis hermanos que le pido, mi hermana Chabelita, por mi hermana Lita, por mi hermano José León, por mi hermano Ángel, y por muchos hermanos que hemos estado orando y vamos a orar. Y yo sé, hermanos, que un día va a responder el Señor. El Señor Jesús, sus cartas de presentación eran los milagros. Y el Señor Jesús es igual, el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Y esperamos en Él y vamos, hermanos, a esperar pacientemente. Paciencia. Tenga paciencia. En su momento Dios va a responder a cada una de estas peticiones.
Hermano Ángel, yo voy a ser necio y esperando que Dios un día le va a reparar sus piernas. Uy, un día van a desaparecer esos dolores, van a desaparecer todo ese padecimiento que le hace la vida más difícil. Mi hermano, quiero decirle, aquí está la presencia del Señor. Dios está acá en medio de nosotros. Y quiero decirle una cosa, me está observando. Si yo a usted le estoy dando carreta o le estoy dando pura retórica evangélica, no, hermanos. Dios está aquí, viva Jehová, que Dios está acá y tú lo sabes, Señor. Y conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros. Y en tu nombre, Señor, declaramos que un día cada uno de tus hijos van a ser sanados. En tu nombre, Señor. Porque así lo dice tu palabra. Orando por mi hermano Ricardo. También. Por su pie. Que tiene bien dañado su pie. Pero no vamos a cesar de orar. Sabiendo que Dios va a responder. Sabemos que otros tienen otros tipos de problemas económicos, otros tipos de necesidades. Otros tendrán problemas jurídicos, otros tendrán problemas del alma, dentro del corazón. Aquellos que alguna vez quizás fueron heridos por una traición, por cosas así. Es Dios quien puede sanar. Y recuérdese que la iglesia es el hospital del alma. Y es aquí donde venimos a sanar, porque el que tiene que sanar primero es el alma, el interior y luego el exterior. Si tu corazón es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Así es que, hermano, vamos a aprender a sanar el corazón primero. Dice el rey David: pacientemente esperé a Jehová, finalmente se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar, porque un día vamos a decir, Dios me ha liberado, Dios me ha sanado, y un día vamos a decir, Dios inclinó su rostro y oyó mi clamor, dice. Y vamos a decir esto, porque yo quisiera decirlo con todo, pero sé que un día lo voy a decir, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Porque hay, hermanos, problemas, situaciones tan graves que es desesperante. ¿Cuántos han sentido una desesperación por todos esos problemas? Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Nos hizo sacar, dice, del lodo cenagoso. O sea que pateando en aguado, hermanos, hundiéndonos en tantas situaciones. Pero dice el Salmo que puso mis pies sobre peña, finalmente en algo sólido, basado en Dios, y enderezó mis pasos. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza. ¿Esto qué? ¿Sabe qué quiere decir? Agradecimiento al Señor. Y le voy a decir esto, que cuando el Señor nos haya respondido, vamos a dar testimonio. Vamos a agradecerle a Dios lo que Dios va a hacer con nosotros. Y yo con gusto voy a ser el primero que voy a dar testimonio a esa petición de tantos años. Aunque Dios ha respondido, por otro lado, muchas peticiones. Le pedía yo al Señor por esto de la personería jurídica, sabe que eso no lo quieren dar. Se niegan a darlo y le ponen 1,000 obstáculos para que usted desista. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque descubrieron que muchas iglesias, y no iglesias, tal vez aprovechados, estaban sacando personerías jurídicas para lavar dinero. Y descubrieron a muchos.
Entonces ellos pusieron bien restringido esto y prácticamente casi no las quieren dar. Y pusimos esto en manos del Señor y yo le dije, Señor, si es tu voluntad, pues que nos la concedan. Otros pagan, ¿sabe? Quizás, ¿cuál es la desesperación? Pagan 5,000, 6,000 dólares para que les den la personería. ¿Cuál es su desesperación? Si la iglesia camina no por ninguna personería, la iglesia camina porque Dios está aquí, porque Dios, ese es el deseo de Dios. Las obras, las iglesias no dependen de ninguna situación humana, sino solo de Dios. Y si nos hubieran dicho no se las concedemos, pues igual nos da. No hay problema. Yo le dije, Señor, y fue concedida. Tal vez alguien dirá, y bueno, y eso usted no se imagina todo lo que significa para una iglesia. Abre puertas para muchas cosas. Pueden ya oficialmente, usted sabe que de iglesia a iglesia, si quiere haber un apoyo, una donación o lo que sea, no se puede, porque no puede ir a nombre de un particular, tiene que ir a nombre de la institución. Y si no hay personería jurídica, pues no existe. Y le digo esto pues porque vamos a entrar probablemente en una cooperación y apoyo con nuestra iglesia hermana. Significa tanto, mucho. Un día yo le voy a hablar exactamente de todas estas cosas. Y Dios nos las concedió y sabe cuánto pagamos aparte de los derechos reales. 0. No pagamos ni un centavo. Aparte de los derechos que se pagan, pues no pagamos ni un centavo. ¿Y quién nos la dio? A la iglesia, una iglesia chiquitita y a ¿cómo le van a dar personería a una iglesia que solo hay 30, 40 personas? Pues si a Dios le ha dado la gana, pues Él nos la dio. Y sabe, y esto tiene un propósito, ya le dije, un nuevo comienzo. Porque yo sé que un día Dios tiene grandes cosas para esta iglesita pequeñita. Porque el tiempo de pasar a otra etapa ha comenzado. Y no solo para la iglesia en sí, sino para sus miembros. Ha llegado el tiempo en el que nosotros vamos a ir un paso adelante. En Cristo somos más que vencedores, hermano. Y muchas cosas que el Señor ha respondido. O sea, no se fijen en que tiene 16 años, sino que en todas las cosas que Dios ha respondido. Así también el Señor no crea que se ha olvidado de usted. Estamos en la lista porque el Señor no es sordo, ni es desentendido. Toda oración, toda petición llega hasta el altar de Dios. Y ahí están. Ya leyó aquel versículo que dice, porque Él sabe de qué cosas tenés necesidad antes que se las pidas. Así dice exactamente el versículo. ¿Y cómo sabe? Pues conoce el corazón, conoce a cada uno de nosotros. Y esa petición, esa necesidad que tenemos está ya en la lista del Señor. Y hermano, un día va a responder, e insisto, ¿cuántos lo creen? De verdad, hermanos, ¿cuántos lo creen? Por eso yo le he llamado a esta predicación, la vida va a mejorar en Cristo. Dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Oyó qué? Las alabanzas que cantaron los hermanos en la vigilia. Con gozo, con gozo. Dice que puso cántico nuevo. ¿Por qué? Dice, alabanza a nuestro Dios. Y cuando el Señor haya respondido y demos nuestros testimonios, hermanos, dice, y verán esto muchas personas. Tuvimos
a uno de los hermanos de la iglesia Bautista Columbia de los Estados Unidos, nuestra iglesia hermana. También quiero decirle que la afiliación con nuestra iglesia hermana, fíjense bien, no es de nosotros, es parte de los proyectos de Dios. Una personería jurídica, ¿va entendiendo cómo las piezas se van armando? Tengamos entendimiento, se van armando. Nos afilian a su iglesia allá en los Estados Unidos, y luego nos dan la personería jurídica, ya tenemos un empalme serio. Es parte del proyecto de Dios. Les decía que Dios sí responde. Para aquellos que no han oído esta ilustración, hermano Arnoldo Pineda, Iglesia Bautista Columbia, directivo, presidente de la directiva de esta iglesia hermana. Y así fue, porque me lo contó el pastor Julio, me habló por teléfono y me contó en detalle. Y que no nos vaya a dar miedito, sintió dolores por acá. Un dolor que lo molestaba, pero él seguía trabajando como si nada. Sentía el dolor y me dio miedo porque yo tengo dolorcito aquí. Y dice que fue a pasar la consulta, le hicieron todos los exámenes, todos los análisis y le dijeron lo que siempre hemos hablado. Y le dijeron: señor, usted tiene cáncer. ¿Y qué tan problemático está el cáncer? Mire, lo tiene muy avanzado, 4ª fase. Te morís porque te morís y no hay forma de que vivas cuando le dicen a uno 4ª fase, no hay retroceso, ya está en las últimas. ¿Cuánto de vida? Máximo 6 meses. Y nos pusimos la iglesia Columbia, nos pusimos nuestra iglesia y otra iglesia más orando por él, esperando pacientemente la respuesta de Dios. Como uno a veces es un poquito Tomasito, incrédulo, y dicen: no. 4ª fase. Es imposible, hermano, como que diga que usted ya tiene todo deshecho su interior. No, decía yo, pero tenemos que orar. Y oramos durante 6 meses en cada culto. Pero oiga, 6 meses, pasaron los 6 meses y estaba vivo todavía y le habían dicho 6 meses, le dan para alegrarlo, pero en realidad son menos. Y seguimos orando, pacientemente esperando. Y de repente me habla el pastor Julio y me dice: hermano Jaime, te tengo una noticia increíble, me dijo. Vamos a ver, ¿cuánto se ganó? Han declarado al hermano Arnoldo libre de cáncer. Pues ya se estaba solo los pedazos de gente. ¿Cómo puede ser eso? Recuperado totalmente, y eso fue hace como 3 años más o menos, ¿verdad? Y no le habían dado 6 meses de vida, pues ya no habían más nada que hacer. Y lo declararon sano de cáncer. ¿Cómo puede ser eso? Alguien dirá: este se está inventando. No, hermano, ustedes fueron testigos. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Será que Dios puede conceder nuestras peticiones? Si ha sanado un cáncer 4ª fase, ya destruido, ¿será que puede sanar las piernas de mi hermano Ángel? ¿Será que puede sanar el pie de mi hermano Ricardo? ¿Será que puede hacer otra vez joven a mi hermana Dora? Claro que puede. Claro, si hay solo 2 pies que le duelen y el otro hombre que ya solo el cascarón estaba.
¿Cómo no va a poder? Claro que puede. Por eso yo le digo, constancia, fe, fidelidad al Señor. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Paciencia. Sea constante, hermano. Esa es la clave del éxito en el Señor. Sea fiel al Señor. Porque si andamos, hermano, con un pie afuera y un pie adentro, por gusto. Y le van a decir, 6 meses tiene, a los 3 se va a morir. Un pie adentro, un pie afuera. No. Constantes y fieles al Señor. No, que si está la orquesta de los hermanos Flores allá afuera, usted va moviendo el cuchumbo allá afuera, va, como hizo uno de nuestros tecladistas, ¿no? Yo viendo por el hoyito y sí moviendo el pie, y ahí estaba el tecladista con una botella de guaro, hermanos, y dije, ve, por lo menos trajo la esposa y no era. Era otra cosa, otra señora que se había confundido quizás. Pero hermanito, ¿será que viviendo en esa manera Dios va a responder? No, es como siendo fiel a Dios. Es la clave del éxito. Por eso dice el rey David, Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación, Salmo 40. De lodo cenagoso, de mis enfermedades, de mis problemas económicos. ¿Por qué no? De diferentes tipos de desesperación que nosotros podemos llamarle lodo cenagoso. Esas deudas, hermano. Eso es terrible, eso de las deudas. Aunque algunos de nosotros somos los culpables de estar bien sembrados. Otros no, las circunstancias hicieron que esas cosas sucedieran, pero como quiera que sea, la misericordia de Dios es enorme, hermanos. Que Dios puede ayudar, sí es posible, nada más tenemos que caminar conforme a su voluntad, siguiendo la dirección del Señor. Bueno, ya estamos fregados, bueno, el Señor nos dice. Por ejemplo, estamos bien fregados, bien endeudados ya. Pero hay una oferta por ahí, como es, Señor. Ya va a haber la oferta, pero pague. Es como el Señor nos va dirigiendo y nos va dando el camino. Y sabe una cosa, dígame si no es cierto. Está bien endeudado y va a ir a comprar otra cosa y hay algo adentro que le va a decir, no lo hagas. Y vamos y lo compramos. Y así como, hermano. Tenemos que seguir como Dios nos dirige. Y si Dios dice, no lo hagas, pues no lo haga. Y así poquito a poquito va a ir retrocediendo la situación y en un momento Dios va a premiar. Dios va a premiar y así en todas las peticiones que tengamos. De esa manera, ¿cómo funciona? Y de esa manera, como Dios lo hace, aprendamos a entender a Dios. Y usted verá cómo las cosas van a funcionar mejor. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree? Por eso dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies firmes sobre la roca, y la roca es Cristo, y enderezó mis pasos. ¿Qué quiere decir enderezó? Ya le dije. Dios le habla y le dice, no haga esto. Pero si caminamos conforme la dirección de Dios, va a ver cómo todas las cosas van a ser diferentes. Hágalo, pruébelo, y después me cuenta. Porque nosotros somos cuerudos, hermano. Es a Dios rogando y con el mazo dando. Y dice, así como, hermano. Así como. Por eso dice, enderezó mis pasos. Esto quiere decir que Él caminó conforme la voluntad de Dios, no la mía. Recuérdese que ya nuestra voluntad ya no es nuestra. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya no me pertenezco. Entonces, si nosotros pertenecemos a Cristo, pues sigamos al Señor. Dice en el 3, y luego, cuando Dios había respondido a su
petición del rey David, porque dice que lo sacó del pozo de la desesperación, lo sacó. Así como sacó al hermano Pineda. Y le estaba contando, me dijo, mira, te tengo una noticia, ha sido sanado de cáncer. Pero sabe una cosa, aún ya en las últimas, cuando estaba ya verdaderamente en las últimas, en ningún momento dejó de trabajar en la iglesia. Y yo le pregunté, ¿y él cómo está? ¿Está en cama? No, dice, él viene todas las veces que corresponde venir a la iglesia, como es de la directiva, tiene muchas cosas. Ahí estaba, man. Ahí estaba, a todos los cultos, como siempre. Fidelidad. Fidelidad. Debemos ser fieles, hermanos. No. ¿Sabe cómo puede probar su fidelidad para con el Señor? ¿Cuántos cultos usted viene al mes? No me diga. Si viene solo uno, pues ahí usted puede ver hasta dónde está su fidelidad. A 2, a 3, ¿cuánto viene? Siempre hemos dicho que esta es la iglesia, el tabernáculo que menos cultos tiene. 3 en la semana. Y otro usted tiene que ir a los 10 cultos. Ay, Dios. 3 cultos, hermano, haga tiempito y cada culto dura 1 hora, excepto el domingo que dura 1:30. Fidelidad, hermano, constancia. Venga, venga, siéntese. No pierda su silla. ¿Sabe? Hay una cosa que me agrada. Que los que tienen fidelidad, porque aquí hay muchos que sí tienen fidelidad, ya tienen su silla. Y hay usted que le vaya a tocar su silla. Por ejemplo, si le toca la de la tía con el bastón, le va a hacer y le va a decir, tráigame más café mejor. Si no le vaya a tocar a la familia Diezmas la silla, que entre todos lo van a agarrar y le van a dar duro. Esta es la silla de la hermana Sonia. Eso es fidelidad, mire. Apartar su silla y no dejar que se la quiten, porque así como dice allá en el tabernáculo central, esa es su silla, no se mueva, porque en esa silla es donde Dios va a responder. No vaya a ser que cuando vaya, hoy tenemos la petición concedida a fulano de tal, ¿y dónde está? No está. Ah, pues dénsela al otro. Constancia y fidelidad, amén, hermanos. En eso consiste, hermanitos, todo lo que estamos hablando. Si queremos hacer esa conexión, comunión con Dios, pues constancia y fidelidad. Y por eso dice, luego puso cántico en mi boca, cántico nuevo, dice. O sea, como un regocijo por lo que Dios hizo por el rey David, porque Dios restauró en todas las cosas al rey David. Porque él fue castigado, se recuerdan, por lo de la Betsabé, que le fue a quitar al vecino, le fue a quitar la señora, teniendo 700 le va a quitar el otro. Pero pagó carísimo. Le quitaron el reino, un hijo de él le violó a sus principales 2 esposas, como que era salvadoreño, tenía 2 esposas. El mismo hijo se las quitó y las hizo sus mujeres, le quitó el reino. Lo hizo que anduviera huyendo y que después lo siguieran para matarlo. Pero después Dios lo restauró totalmente, le devolvió el reino. Yo no sé si las mismas señoras le regresó, pero le devolvió todo lo que él tenía. Y siguió siendo el mejor amigo de Dios y detrás de su propio corazón. ¿Por qué? Porque finalmente él tuvo fidelidad para con Dios. Cometió el error de quitarle la señora al otro, pero nunca se apartó de Dios. Enseñanza, no se aparte nunca, hermano. Permanezca. Dice, y luego esto es como un agradecimiento, alabanza a nuestro Dios. Pero de esa fidelidad, de esa respuesta que Dios va a dar, porque yo sé que un día mi hermano Ángel ya no va a tener ese dolor. Hermano, ¿lo cree usted? Amén. Yo lo sé. Entonces, sabe, todo lo que estamos hablando un día, yo sé que mi hermano Ricardo, que está dormido ahorita, su pie va
va a caminar sin ese problema. ¿Cree que puede sanar Dios al hermano Ricardo? Claro que puede. Y ese día nosotros vamos a dar gracias, vamos a dar testimonio de las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida. Porque esta parte es la que me gusta, dice, y verán esto muchas personas para testimonio de los que no creen en el Señor, porque Dios cuando hace ese tipo de cosas, Él se glorifica y Él se pone contento cuando sirve de testimonio a otras personas. Así como el Señor Jesús sanaba, y eso era lo que le daba al Señor Jesús, que le hacía ver que Él venía de parte de Dios. Milagros, la carta de presentación del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que vieran que Él venía de parte de Dios, porque hacía cosas que solo Él podía hacer. Cuando sucedan esos milagros, llamaría yo, estas peticiones, porque van a suceder, hermanos, en esta iglesia. Vamos a dar grandes testimonios y vamos a decirle a la gente que vean lo que Dios va a hacer en esta iglesita pequeñita. Es una iglesita pequeñita pero poderosa en el Señor, porque Dios está aquí. Dice Dios mismo, y ya había leído muchas veces ese versículo, pero dice, ese día me pegó en el corazón, dice, porque donde dos o tres están reunidos, dice así, allí estoy yo. Aleluya, aquí está, y en este momento aquí está, hermanito. Ya le dije, te está viendo al predicador, que no le va a estar hablando mentiras. Vive Jehová que digo verdad. Y dice por último, y todos van a ver las cosas que Dios hizo y temerán, van a respetar a Dios, porque de eso se trata. Y entonces dice, confiarán en Dios. ¿Cuántos confiamos en Dios? Así como sucedió con los mineros de Chile, finalmente los sacaron a los 33 vivitos y coleando. ¿Y sabe lo primero que hicieron? Nomás salir y ver la luz, dar gracias al Omnipotente, a Dios. Salieron 22 personas habiendo recibido a Jesucristo en su corazón allí en ese hoyo. Y se expandió por todas partes el testimonio de lo que Dios hizo. Para algunos lo hizo el hombre, pero para muchos saben que fue milagro de Dios, así como Dios hará un milagro en tu vida. Así como Dios va a cambiar nuestras vidas, un nuevo comienzo, hermanitos. Vamos a lograrlo. Y le repito el título, la vida va a mejorar. Aparte, dice, en Cristo. El próximo año, hermanos, tiene que ser un año mejor para aquellos que hemos creído en Jesús. Tiene que ser un año mejor, aunque las cosas pintan diferente, pero en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar, hermanitos.